Vamos a diligenciar el formulario 2 de renta a personas naturales, para lo cual ingresamos a la página de la DIAN como usuarios registrados con nuestro número de NID, nuestra contraseña, y lo hacemos a nombre propio. Le decimos ingresar y entonces el sistema nos lleva al tablero de mando, que es donde tenemos todas las opciones como contribuyentes para gestionar nuestras actividades frente a la DIAN. Tomamos la opción diligenciar presentar. También tenemos una pestaña para entrar directamente al formulario que podemos utilizar. El sistema, por diligenciar presentar, nos lleva al selector de formularios, donde tenemos todas las declaraciones que el contribuyente puede presentar, las declaraciones tributarias. Seleccionamos el 210, que es la declaración de renta a personas naturales, de sucesiones ilíquidas, de causantes personas naturales residentes, ¿no?, para efectos tributarios. Podemos seleccionar el año, decimos crear, entonces llegamos al formulario y nos sale esta pregunta que debemos responder para poder seguir. ¿Es usted residente fiscal en Colombia para efectos tributarios? Le respondemos que sí. Si decimos que no, nos va a sacar de este formulario y nos invita a que declaremos en el formulario 110, que es para personas naturales sin residencia fiscal en Colombia. Una vez contestamos, nos sale el aviso de la declaración sugerida de renta, ¿sí? Este es un mensaje de alerta que debemos leer y que dice lo siguiente: señor contribuyente, esta es una declaración sugerida para la elaboración de la declaración de renta del año grabable 2019 que le facilita el cumplimiento de este deber legal a aquellas personas naturales que están obligadas a hacerlo por este periodo grabable. En consecuencia, es necesario que revise los requisitos legales que determinen la obligatoriedad de declarar. Los datos incorporados en esta declaración sugerida corresponden a la información exógena reportada a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por parte de los obligados a suministrarla con fecha corte 1 de julio de 2020, según la cual usted realizó alguna de las actividades objeto de ser informado durante el citado año grabable. De no estar de acuerdo con la información exógena reportada, le sugerimos dirigirse a quien realizó el reporte para que proceda a efectuar los ajustes de aquel lugar. Si una vez verificados los requisitos legales se encuentra que efectivamente está obligado a presentar la declaración y acepta utilizar la información incorporada en la declaración sugerida, la cual puede ser editada, asegúrese que los datos consignados son correctos y corresponden a su realidad jurídica y económica, ya que una vez elaborada de manera definitiva la declaración de renta, los valores allí consignados serán avalados con su firma y gozan de la presunción de veracidad al tenor de lo dispuesto en el artículo 746 del Estatuto Tributario. Lo anterior sin perjuicio de las facultades de fiscalización con que cuenta la Administración Tributaria para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales que rigen el impuesto sobre la renta. Una vez leído esto, le damos continuar y el sistema nos muestra la información sugerida para la declaración. Entonces aquí tenemos que en patrimonio nos sugiere en el renglón 29 de deudas 200.000, en rentas de trabajo nos sugiere un valor de ingresos de 300.000, ingresos no constitutivos de renta de 400.000, ingresos brutos de rentas de capital 500.000, ingresos brutos de rentas no laborales 600.000, ingresos no constitutivos 700.000, cédula de pensiones 800.000, liquidación privada nos dice que tuvo un anticipo de 900.000 y retenciones del año grabable a tarear 1.000.000. Vamos a aceptarla, ¿sí? Y entonces esta información que nos están sugiriendo se traslada automáticamente a los renglones de la declaración. Aquí tenemos los 200.000 de deuda, los ingresos en todas las rentas de la cédula general. Entonces ahí las tenemos. La primera sección que debemos diligenciar son unas preguntas para que sean leídas y en caso de tener ingresos sobre los cuales se está indagando, responder que sí y meter los valores. Entonces nos pregunta si recibió ingresos de países que tienen convenios de doble tributación o bajo la CAN, retiró cesantías acumuladas 31 de diciembre de 2016. Vamos a decirle en esta que sí. Entonces nos despliega una casilla que incluya solo el valor de la parte exenta de las cesantías retiradas. Entonces
vamos a incluir el valor y entonces nos sale la ayuda para diligenciar esta cantidad. Entonces aquí tenemos unas reglas que nos dicen cuánto podemos descontar de ese valor de cesantía retirada 31 de diciembre de 2016. Vamos a escribirle que él retiró 100 millones. El resto no recibió, entonces no contestamos. Marquémoslas. ¿Cómo no? No fui diplomático. No recibí rentas hoteleras. No recibí rentas de trabajo provenientes de la CAN, ni de capital, ni de laborales. Termino las preguntas. Solo retiré cesantías por valor de 100 millones que tenía acumuladas anteriores a 2016. Patrimonio bruto. Entonces vamos a decir que esta persona tiene 500 millones de patrimonio. Deudas. La declaración sugerida me dijo que tenía solo 200.000 de deudas, pero resulta que no, mis deudas no son esas. Entonces ese valor de la declaración sugerida yo lo puedo editar. Vamos a ponerle aquí 400 millones. Y entonces nos da un patrimonio líquido de 100 millones de pesos. Este valor es importante porque nos sirve de base para calcular la renta presuntiva, que ahora lo veremos más adelante. Ya entramos a la cédula general, que está compuesta por rentas de trabajo, rentas de capital y rentas no laborales. Entonces ingresamos los ingresos. La declaración sugerida nos dio un valor de 300.000, pero entonces no estamos de acuerdo con ese valor. Lo vamos a editar. Igual con los ingresos no constitutivos de renta, los vamos a editar porque ese valor no corresponde a esos ingresos que recibimos. Entonces esta persona recibió 210 millones de ingresos, ¿sí? De los cuales tuvo ingresos no constitutivos de 15 millones. Entonces no los vamos a diligenciar todavía. El procedimiento para que el sistema haga el cálculo bien de las rentas exentas y deducciones imputables limitadas es ingresar los ingresos brutos de las rentas que componen la cédula de trabajo. Entonces 210 millones de rentas de trabajo. Nos vamos a las rentas de capital. Nos han sugerido 500.000, los cambiamos. Vamos a escribirle 50 millones de rentas de capital. Como observamos, a la derecha nos describe cuáles son los conceptos que podemos ingresar ahí. Una vez ingresamos los ingresos en las rentas de trabajo y en las rentas de capital, vamos a las rentas no laborales. Igual, aquí nos han sugerido un valor, lo editamos y escribimos 60 millones, que es el valor que recibí por ese concepto. Me quedó 600 millones, pongámosle 60 millones. ¿Sí? Ingresos no constitutivos de renta. Este valor nos lo sugirió, lo eliminamos también. Ahora nos devolvemos a las rentas de trabajo y ahí sí escribimos los ingresos no constitutivos de renta. Entonces, ingresos no constitutivos de renta para este personaje son 14 millones. Seguidamente vamos a las rentas de capital y escribimos los ingresos no constitutivos, que para este caso fueron 3 millones. Y seguimos a las rentas no laborales y también vamos a incluir las devoluciones, rebajas y descuentos, que esas son de las operaciones que tuvo. Vamos a ponerle que tuvo 2 millones. Y vamos a ingresar los ingresos no constitutivos de renta y de ganancia ocasional, que fueron 4 millones. Es de aclarar que todos estos valores pues no corresponden a la realidad económica, se están diligenciando para efectos del ejercicio. Una vez ya hemos diligenciado estos renglones de laborales, de capital y de trabajo, volvemos a rentas de trabajo
Y si es un trabajador independiente, podemos diligenciar unos costos y deducciones, ¿sí?, que tuvo como trabajador independiente para poder realizar su labor. Pongámosle 30 millones. Y vamos a colocar unas rentas y deducciones imputables. Este tema es digamos, el álgido o el tema complicado de esta declaración. ¿Por qué? Porque la persona tiene derecho a unas rentas exentas y deducciones imputables por sus rentas de trabajo. Vamos a ponerle en este caso 100 millones. 100 millones. Pero entonces estas rentas están limitadas al 40% o a 5.040 OBTs de la cédula general, de esta renta líquida de la cédula general. En la casilla 61, aquí tenemos una renta líquida de la cédula general, entonces las rentas exentas van a estar limitadas al 40% de esta cédula general o a 5.040 OBTs de esta cédula general. Pero las normas y la doctrina nos dicen que este cálculo del 40% y las 5.040 OBTs se debe hacer con respecto a cada una de las rentas que hace la renta general, lo cual obliga a que un cálculo se convierta en 3 cálculos. Entonces aquí colocamos renta exentas, 100 millones, nos vamos a la renta de capital, digámosle que tuvo unos ingresos que recibió por empresas controladas del exterior, tiene negocios por fuera y recibió 100 millones. Y entonces vamos a colocar rentas exentas. Rentas exentas de 120 millones. El sistema nos va a calcular cuántas rentas exentas corresponden a cada una de ellas. Nos vamos a las rentas no laborales. Igual, este tuvo gastos y deducciones procedentes. Vamos a ponerle 10 millones. Sí, para diligenciar todos los campos, ¿no? 10 millones. Y además de eso, pues como tiene negocio en el exterior, también recibió, vamos a ponerle 200 millones. Recibidos de las rentas S. S son entidades controladas desde el exterior. Entonces vamos a escribir las rentas y las deducciones imputables a las rentas no laborales. Este señor tuvo renta líquida en el país 44 millones, 200 millones desde el exterior, 244 millones, tiene 150 millones rentas exentas, ¿sí? En este renglón de renta exenta y deducciones imputables a las rentas no laborales de capital y de trabajo es informativo. El valor que va a restar es el que corresponde a la renta exentas y deducciones imputables limitadas, ¿sí? El sistema hace el cálculo. Entonces, una vez nosotros tenemos incluida esta información hasta aquí, ¿sí?, dentro de la cédula general, vamos a guardar el borrador. El borrador fue guardado con éxito. Entonces podemos seguir con el diligenciamiento de la declaración. Es muy importante tener en cuenta que para que el sistema nos guarde el borrador exitosamente y haga el cálculo correcto de las rentas exentas y deducciones limitadas, para que haga el cálculo, debemos ingresar primero los ingresos brutos, registrar los ingresos brutos, después los ingresos no constitutivos de renta. Con eso el sistema hace una bolsa de la cédula general de todo lo que la persona recibió y entonces hace correctamente los cálculos para la renta exenta limitada. Aquí vemos que, por ejemplo, en rentas de capital dijimos que él tenía rentas exentas y deducciones de 120 millones, pero según el cálculo proporcional que hace el sistema, solo para estas rentas de capital solo tiene derecho a 78.800.000 de 220 millones. Y en la renta de capital de trabajo había registrado una rentas y deducciones imputables de 100 millones. Ahí las tomó todas, los 100 millones, ¿sí? Entonces seguimos con el diligenciamiento del formulario. Ya nos vamos a la cédula general. Tenemos 557 millones de la renta líquida, ¿sí?,
Tenemos 557 millones. Vamos a mirar aquí rápidamente. Tenemos 557, 1, 2, 3, 1, 2, 3 de la renta líquida de la cédula general. Vamos a multiplicarlo por el 40%, ¿sí? Que es el derecho que tiene la renta exentas, nos da 222.800.000. Aquí tenemos que en rentas y deducciones imputables limitadas solo 178.800.000. ¿Por qué esa reducción? Porque es que la renta de exentas y deducciones imputables no solo están limitadas al 40%, también están limitadas a las 5.040 OBTs, y estos 178.800.000 son el equivalente de esas 5.040 OBTs. Entonces, este valor de renta de exentas y deducciones imputables limitadas se resta a la renta líquida de la cédula general y nos da la renta líquida ordinaria de la cédula general. La persona puede restarse compensaciones por pérdidas. Si tuvo pérdidas en años anteriores, se las puede restar. También si declaró por renta presuntiva, tiene exceso de renta presuntiva, puede restársela. Rentas gravables en caso de que tenga activos omitidos o pasivos inexistentes que no haya normalizado en la declaración de normalización tributaria, ya ha sido requerido por fiscalización. Aquí aumenta porque los valores no tienen ninguna deducción, entran como renta líquida también, y nos da una renta líquida agradable de la cédula general. Vamos a agregarle aquí 50 millones de unos activos omitidos que fiscalización le encontró, y entonces los tiene que meter aquí. Entonces nos da una renta líquida agradable de la cédula general de 428.200.000 pesos. Viene la renta presuntiva. La renta presuntiva es el 1.5 del patrimonio líquido. Por eso les decía que era muy importante este cálculo acá, porque es que esto nos define por dónde se va a ir la liquidación del impuesto. El patrimonio líquido de la casilla 30 nos dio 100 millones. El 1.5 de 100 millones es 1,5 millones. 1,5 millones. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que este 1,5 millones pues es inferior, ¿sí?, a la renta líquida no laboral, ¿sí? Vamos a seguir el cálculo del impuesto por la casilla 67, renta líquida general. Aquí en la ayuda a la derecha nos aparece, como estamos en el renglón de renta presuntiva, la definición de la renta presuntiva y cómo se debe determinar. Entonces es importante tener en cuenta estos pasos, ¿sí?, a la hora de liquidar esto. Nos dice la declaración sugerida que tuvo 800.000 pesos de ingresos por pensiones, pero no, la persona tuvo fue 8 millones, editamos el valor. Esos 8 millones, la persona tuvo ingresos no constitutivos de renta de 500.000. Entonces nos da una renta líquida de 7,5 millones, renta exentas de pensiones. Aquí nos sale, sí, la definición del renglón, cuáles son, lo podemos calcular. Sí, la norma básicamente lo que dice es que están grabadas por un valor superior, el valor que exceda 1.000 VTs mensuales, ¿sí? 1.000 VTs mensuales que en el año pues estaríamos hablando de 12.000 VTs. Este valor de 7.500.000 es muy inferior a esa cifra de 12.000 VTs. Entonces todos los ingresos de pensiones son exentos. Entonces lo registramos aquí y tenemos que esta persona no tiene renta líquida cedular de pensiones, porque todo lo que recibe por pensiones está exento. Viene la cédula de dividendos y participaciones. Nos aparece la definición a la derecha de qué es lo que debemos incluir aquí. Podemos registrar valores aleatorios, pues mirar el funcionamiento del formulario, ¿no? De estos dividendos y participaciones puede restar ingresos no constitutivos. Nos sale la definición a la derecha, ¿sí?, de cuáles son los ingresos no constitutivos. Vamos a ponerle 30 millones. Entonces da una renta líquida ordinaria año 2016 y anteriores de dividendos de 70 millones.
Voy a detenerme aquí para recordarles que la renta de personas naturales en del año 2019 que estamos presentando en 2020 tiene una cédula general que agrupa las rentas de trabajo, las rentas de capital y las no laborales. Esa es una primera cédula, la cédula general. Está la cédula de pensiones, que como su nombre lo indica, ahí vamos a registrar los ingresos que recibimos por pensiones en el caso de estar pensionados. Y hay una cédula de dividendos y participaciones, que es la que estamos registrando en este momento. Estamos llenando valores aleatorios para poder ver pues que el formulario está correctamente. Hay una subcédula de 2017 y siguientes, ¿sí? Aquí está el tema, la definición y cómo para poder registrar los valores ahí. Hay una segunda subcédula, vamos a ponerle 30 millones, ¿sí? La persona tiene sus acciones, tiene sus inversiones, ha ahorrado, ¿sí? Como vimos que tenía el exterior, también del exterior recibió 10 millones de dividendos. Y nos dice que de estos 10 millones, ¿cuánto era exento? Digamos que 1 millón exento. Aquí ya terminamos el diligenciamiento de las cédulas y nos vamos a la ganancia ocasional. Entonces, tuvo ingresos por ganancia ocasional, esta persona es muy de buenas, se ganó la lotería, se ganó 300 millones. Como fue la lotería, pues no tuvo costo, solo la compra del billete. Podemos restar el billete que costó 10,000 pesos. Es el único costo que tuve en esa ganancia ocasional. Todas están grabadas, entonces las ganancias ocasionales grabables son 299.990. Y entonces viene la liquidación privada. En la liquidación privada, a la derecha le damos mostrar las ayudas y entonces nos dice cómo el sistema nos muestra ya el valor calculado, lo hace directamente. Vemos que nos calculó en la casilla 85, que es el impuesto de la cédula general y de pensiones, ¿sí? Y nos da la opción de que hubiera sido ese cálculo por la 86 en caso de que la renta presuntiva hubiera sido mayor que la renta líquida de la cédula general. La renta presuntiva de pensiones sale cero, el impuesto por la renta general y de pensiones tiene el valor del impuesto y a la derecha nos dice cómo la liquidó. Como incluimos valores de dividendos, aquí nos sale el cálculo del impuesto por los dividendos que recibió, ¿sí? Y al final nos suma el total del impuesto, que tiene que pagar 153 millones. Vienen los descuentos, entonces digamos que esta persona descontó. Hay impuestos pagados del exterior, aquí nos sale la definición, siempre tenemos la ayuda a la derecha, entonces digamos que el sistema es muy amigable. Entonces digamos que esos 153 millones, esta persona pagó 10 millones en el exterior. Es una persona que hace donaciones, aquí está la manera de hacer el cálculo de este valor de las donaciones, no es el total de lo que se donó, hay que leer con mucho cuidado estas instrucciones para no colocar un valor equivocado aquí. Digamos que esta persona donó 30 millones después de hacer los cálculos correspondientes, no tiene otros descuentos, entonces el total de los descuentos tributarios son 40 millones que los va a restar a estos 153 millones, entonces nos queda una renta, impuesto neto de renta de 113 millones. Impuesto de las ganancias ocasionales es editable, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Que todas las ganancias ocasionales se liquidan al 10%, excepto los juegos de suerte y azar. Y dijimos que esta persona se ha ganado la lotería y entonces que eran 299 millones que se ganó, entonces son 299.990.000, ¿sí? Por
el 20%, que sin impuesto y las ganancias ocasionales estamos aquí 59.990. Ese es el impuesto que va a sumar a los 113 que traíamos. Descuentos por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales. Vimos que esto no tenía ningún descuento. No. Entonces tenemos que el total impuesto a cargo, 173 millones. El sistema nos trajo este valor de 900.000 pesos sugerido. Aumentémosle un cerito, digamos que no fueron 900.000, sino que fueron 9 millones. Saldo a favor del año anterior, la persona tuvo un saldo a favor de 54 millones. ¿No? A los valores del impuesto. Retenciones del año gravable a declarar. Entonces tenemos que esta persona le retuvieron ese 20% de las ganancias ocasionales, porque a la hora de pagarle le retuvieron los 59.990.000. A la hora de pagarle su premio, entonces él tuvo esas retenciones, va a hacer un anticipo para el año siguiente de 60 millones, y entonces nos da el saldo a pagar de 110 millones. ¿Sí? Como estamos haciéndolo oportunamente, no tiene sanciones de extemporaneidad, pero si la tuviera, pues simplemente diligenciarla. Nos da un total a pagar de 110 millones. A continuación, estos campos de firmas, pues este se llena automáticamente al momento de firmar la declaración, la 107 y la 108. Si tiene dependientes económicas, tiene derecho a un descuento que debió haberlo registrado ya en la parte de las rentas laborales. Entonces aquí debe registrar quién es ese dependiente económico que le dio derecho a hacerse un descuento tributario. Entonces, cédula del dependiente, que es un hijo entre 18 y 23 años, está estudiando, le da derecho a hacer ese descuento. Entonces aquí lo registra. Ya terminamos el diligenciamiento de la declaración. Se tiene esta casilla 994 para firmar con salvedades en el caso de que la declaración la esté haciendo un tercero, una persona, un contador o alguien pues con muchos recursos que tenga también su contador, su revisor fiscal, tiene dudas de lo que está registrando en la declaración, él puede mandar este mensaje, que él presenta la declaración pero la firma con salvedades, o la persona tiene dudas de lo que está registrando porque desafortunadamente no tiene toda la información, puede hacerlo de esa manera, ¿no? Firma con salvedades. Es como un aviso que nos hace de la duda que tiene en el registro de la información para pues, cualquier situación posterior que surja a la presentación de la declaración. Nos venimos acá a la derecha y entonces vamos a guardar nuevamente el borrador. ¿Sí? Ya tenemos la información registrada, estamos seguros de que lo que registramos es correcto. Entonces le damos guardar borrador. El sistema corre su proceso y nos dice que el borrador fue actualizado correctamente. Una vez que hemos registrado el borrador, todavía podemos devolvernos, hacer modificaciones, registrar lo que sea, ¿sí? En este caso no lo haremos, vamos a proceder a firmar la declaración. Entonces nos salen las pantallas del módulo de firma, ¿sí? Estamos autorizándonos porque somos nosotros los que vamos a firmar, el que está presentando la declaración. Y entonces ya nos da la opción de firmar. Entonces lo primero que hacemos es generar un código electrónico. Este código electrónico nos va a llegar por el correo electrónico o al tablero de mando, al dashboard, para que lo consultemos. Entonces, a continuación, ¿qué vamos a hacer? Nosotros debemos tener una contraseña para firmar. Entonces, vamos a buscar esta contraseña. Aquí tengo el correo donde me asignaron. Copio la clave de firma. Registro la clave de firma.
Y lo que hago ahora es ir al tablero de mando. Y entonces en comunicados, abro comunicados y aquí me dice que hoy 12 de agosto a las 10:06 me asignaron este código electrónico. Entonces este código electrónico vengo y lo pego aquí en la casilla y le digo firmar. Puedo ver la contraseña para asegurarme de que sea correcta y le digo firmar. Si quiero puedo guardarla, es mejor no guardarla. El sistema me dice que firmé exitosamente. Ahora el paso siguiente es darle presentar la declaración. Entonces le digo presentar y me sale el mensaje: el documento fue presentado exitosamente, ya cumplí con mi deber de declarar. A continuación, un mensaje del director José Andrés Romero, en el cual nos agradece el cumplimiento de la obligación. Cerramos esto y ya podemos verificar el PDF, ¿sí? Es importante que hagamos esta visualización del PDF de la declaración que acabamos de presentar. ¿Por qué? Porque pues primero ya tiene su número de asignación, están los valores que nosotros registramos y lo más importante, en la parte inferior al centro sale este sello de firmado, fecha de acuse recibo, con la fecha y la hora, que es el que nos dice que ya presentamos nuestra declaración. Bueno, aquí viene la parte siguiente, la parte final de la presentación, y es el pago. Entonces volvemos acá a la derecha, a la parte inferior de la pantalla, y encontramos el botón pagar. Le damos al botón pagar, inmediatamente nos sale la pantalla del recibo de pago. Entonces aquí nos sale el valor del impuesto a pagar, total a pagar, ¿sí? Entonces simplemente estamos de acuerdo, le decimos guardar. Al guardar ya nos da la opción de generar el PDF, que aquí lo vamos a generar, ¿sí? Es importante también tener el PDF, ¿sí? Nos sale el valor, el 490 con su número asignado, la declaración que estamos pagando que corresponde al número con la que acabamos de imprimir, 1424 y el valor del impuesto a pagar, ¿sí? Nos sale con doble código de barras. Si el contribuyente por alguna razón tiene problemas para realizar su pago electrónico, que ya lo vamos a mirar, puede imprimir este recibo del PDF y llevarlo al banco y hacer su pago en el banco. Volvemos otra vez a la pantalla de diligenciamiento y entonces le damos la opción pagar, ¿sí? Entonces nos dice seleccione la entidad recaudadora. Entonces aquí nos salen todos los bancos que están autorizados para esto. Seleccionamos un banco. Nosotros vamos a seleccionar el banco Muisca de Pruebas, ¿sí? Ustedes seleccionarán su banco. Lo seleccionamos y entonces le decimos pago en línea. Al decirle pago en línea, nos sale este aviso, ya nos salimos de la DIAN, vamos a entrar, es a la página del banco, le decimos confirmar. Aquí termina el diligenciamiento por parte de la DIAN y ustedes ya están en la página de su banco. Básicamente esto es el diligenciamiento de la declaración de renta de personas naturales para el año 2019. Es muy importante y pues voy a repetirlo nuevamente, pecando de redundante, ¿sí? Que a la hora de diligenciar recordemos que tenemos una cédula general, que para que nos haga el cálculo correcto de las rentas exentas y deducciones imputables limitadas de la casilla 36, de la casilla 44 y de la casilla 56, debemos ingresar primero los ingresos brutos de las rentas de trabajo de la casilla 31, los ingresos brutos de las rentas de capital de la casilla 38 y los ingresos brutos de las rentas no laborales de la casilla 49. Después ingresamos los ingresos no constitutivos de renta de las rentas de trabajo en la casilla 32,
no constitutivos de renta de la casilla 39 para las rentas de capital y la casilla 50, devoluciones y rebajas y descuentos en las rentas no laborales y la 51, ingresos no constitutivos de renta. Una vez hayamos registrado esos renglones, ya podemos terminar de gestionar la información de esta cédula general en las 3 rentas de trabajo, capital y no laboral, y una vez lo hagamos, le damos guardar borrador. Una vez guardemos el borrador, diligenciamos el resto de la declaración en aquellos campos que nos correspondan porque hemos tenido ingresos por los conceptos y le damos guardar borrador, firmar. No nos olvidemos del paso de presentar la declaración. Una declaración firmada, si no le decimos presentar, no queda presentada y entonces como que si no hubiéramos hecho nada, si no hubiéramos cumplido con nuestro deber de declarar. Al imprimir el PDF después de presentar, lo verificamos con este sello de firmado, fecha de acuse de recibo, año 2020, agosto 12 a las 10 horas 10 minutos 45 segundos. Hicimos la presentación y pues felicitaciones. El país les agradece, han terminado su proceso de declarar.